que nosotros nos quedamos en la última vez acerca de que el Señor quería definir con sus discípulos el asunto de la evidencia de su resurrección, y el Señor demostró a sus discípulos de que Él había resucitado en esos 40 días. Y la otra cosa también que habíamos afirmado era, como dice la palabra de Dios en el versículo 3, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, vemos acá claramente, hermanos, que el reino de Dios no era un reino donde tenían que derrocar a reyes, a los que estaban en el imperio romano, sino que era un reino espiritual. Y el Señor ya había empezado su mensaje cuando Él llegó y se dejó la gloria del cielo y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estamos mirando paso por paso. En el versículo 4 dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y ahora sí vamos a continuar en estos puntos, hermanos, porque sin duda, hermanos, sabemos que ellos no podían irse, digamos, a otro lado que no tuvieran que mantenerse junto a los hermanos. ¿Y para qué? Bueno, como ustedes saben, hermanos, dice acá, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Bueno, para algunos que saben que en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, aquí el Señor se está despidiendo de sus discípulos, y por favor vamos al capítulo 24, que fue las instrucciones que el Señor le dijo para que se quedasen. Bueno, dice la palabra de Dios acá en el Evangelio según San Lucas capítulo 24. Y dice la palabra del Señor en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué maravilloso, hermano, tener el entendimiento abierto. ¿Qué es lo que el Señor ya les venía enseñando a través de más de 3 años y medio y todavía después de resucitar? Mire el versículo 44, le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el Señor no solamente les enseñó eso, pero ahora les abrió el entendimiento. Ahora pudieron comprender Isaías 53, pudieron comprender claramente todo lo que el Señor se hablaba en las profecías, en los salmos. Y ustedes saben que hoy en día el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías, pero no tienen el entendimiento. Pero estos discípulos, hermanos, estos apóstoles que habían creído en el Señor, ahora ellos tenían abierto su entendimiento. Ahora en el versículo 46 le dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En ese momento ellos pudieran haberse ido, ¿no? Pero ahora estamos por ver las instrucciones que se mencionan en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. ¿De qué? De la resurrección, de el Señor haberle hablado por más de 40 días acerca del reino, que Él es el Rey. Ahora, sin duda, no podían comenzar así nomás. Ahora le está diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis, que dice, investidos del poder de lo alto. Entonces, ahora sí, hermano, volvamos al libro de Hechos. Ustedes saben, hermanos, que si ustedes se acuerdan, en la resurrección, cuando el Señor Jesucristo ya estaba reunido con los suyos, Él apareció en diferentes momentos. Apareció a los hermanos que iban camino de Emaús, pero apareció en un momento bien particular el Señor, que no usó la puerta, y dice que cruzó. Miren por favor al libro de San Juan. Y acá vamos a ver, hermanos, que este es el aposento alto donde ellos tenían que seguir quedándose. ¿Por qué? Porque iba a venir nada menos que el Espíritu Santo para obrar con la plenitud.
Note algo acá en San Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Con quién el Señor está ahí? Con sus discípulos, con aquellos que habían creído en Él. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. La expresión aquí, hermano, cuando el Señor dice recibid el Espíritu Santo, si uno, hermano, estudia este acto, porque es un acto que el Señor hace hacia los discípulos, debemos tomar en cuenta, hermano, algo. Dice la promesa del Padre. Como ustedes saben, hermanos, la promesa del Padre se comprende en un significado simbólico. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado. Dice, tienen que quedarse en Jerusalén. Y ahora vemos que el Señor, en una de esas apariciones, después de la resurrección, le dice: recibid, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Bueno, hermanos, Él estaba anticipando esto, lo que iba a suceder pronto, el día de Pentecostés. O sea, en otras palabras, no era que en estos momentos que estamos mirando, cuando dice recibir el Espíritu Santo, ya ellos estaban con el poder del Espíritu Santo. No. Tenemos que entender que ya pronto, pero el Señor ya había resucitado y Él pronto iba a estar en unión con el Padre. Acuérdense que el Padre está en el cielo, ahora el Hijo va a ascender, y ahora cuando Él asciende, el Espíritu Santo, las tres personas están, y ahora sí, va en esa armonía, en esa unión con el Padre, y va a enviar sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ahora las cosas iban a cambiar, hermanos. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio iba a hacerse en el poder, en la potencia del Espíritu Santo. Por eso ahí dice la palabra remisión de los pecados. Estamos en el versículo 23. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Hermano, la palabra remisión es que el Señor, hermano, iba a poder comprar a ellos, a los que iban a creer, por supuesto. Ya los que habían creído ya estaban comprados por el Señor. Pero hay algo, hermano, acá interesante, que los apóstoles, hermanos, vemos acá, por ejemplo, ellos pudieran haber dicho, cuando escucharon de la voz del Señor: quédense en Jerusalén, hubiera dicho: ¿no te acuerdas que recibimos el Espíritu Santo? Tú nos diste el Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, volvamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis, dice, poder. Entonces, ellos no tenían todavía el poder del Espíritu Santo, está hablando en futuro. Entonces, habla de qué? Del poder, de la potencia del Espíritu Santo que los discípulos habían de recibir para su ministerio. Todavía ellos no tenían en esos momentos, aun cuando el Señor había resucitado y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Por qué? Porque no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ahora dentro de poco, después de que el Señor tuviera que ser elevado a estar con el Padre, pronto, hermano, ellos iban a ser embestidos o revestidos, ahora en una nueva etapa de hacer la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es maravilloso, hermano, esta experiencia, porque, hermanos queridos, sin el poder del Espíritu Santo, hermano, la obra se hace en la carne. Por eso vemos acá que ellos iban a ser instrumentos completamente inútiles. Si ellos decían: bueno, ya tú soplaste el Espíritu Santo, pero no, ellos se sometieron al Señor y esperaron que juntos los hermanos, no solamente los apóstoles, los discípulos, las mujeres, entre eso la madre del Señor Jesús, para ese día. Entonces, vamos a ver los resultados de este bautismo, hermano, espiritual, porque es un bautismo, hermano, en los capítulos siguientes, y es conveniente, hermano, que miramos algo bien importante, hermano, acerca del reino. Volvamos de vuelta a Hechos capítulo 1. Hermano, no podemos hacer esta tarea en la carne. Por eso dice acá las Escrituras en el versículo 4: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué?
Porque iban a hacer esfuerzos humanos y ellos decían, bueno, ya nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero hermano, Él, hablando del Señor, Él desea, ¿no?, que nosotros seamos instrumentos dedicados a Él, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para que pueda la obra de Dios hacerse. Entonces, algunos dicen, bueno, yo puedo servir a Dios. Cualquiera puede servir a Dios. Cualquiera puede hacer un trabajo de servicio a Dios. Pero sin embargo, hermanos, alguien dijo, cuánta madera y cuánto heno y cuánta hojarasca se ha de quemar en el día del Señor Jesucristo. Porque nos olvidamos de este hecho fundamental y nos apresuramos. Gracias a Dios por estos discípulos que no se apresuraron. Porque, hermanos, se puede servir en la carne, pero ¿sabe lo que va a pasar en el tribunal de Cristo? Toda tu obra y mi obra va a ser quemada. Ese heno, esa hojarasca, porque todo se hizo en la carne. Hermanos, esperemos la promesa del Padre. Por eso dice acá claramente a París, versículo 4, sino que se esperase en la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Qué maravilloso es oír la voz del Señor. No necesitamos ser repetitivos. Cuando alguien entiende, hermano, obedece al Señor, no está cuestionando al Señor, no está diciendo, pero Señor, ya recibí el Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermano, que nuestra primera preocupación debería ser estar lleno del Espíritu Santo, para que Dios pueda obrar con poder, como instrumentos, porque sin ese poder, queridos hermanos, vamos a hacer herramientas que vamos a estropear la obra de Dios, vamos a ser inútiles. ¿Cuántos de ustedes anhelan, hermano, tener ese espíritu y ese oído que tenían estos discípulos y esos apóstoles, como el Señor termina diciéndoles en el versículo 5, la cual le dijo, oísteis, ¿qué dice? De mí. ¿Cuánto quisiéramos tener ese oído dócil, humilde en el corazón, ¿no? Porque si estos hermanos apóstoles, estos discípulos se hubieran apresurado, no hubieran, hermanos, pudieron ser ese instrumento, hermanos, del poder del Espíritu Santo, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Ahora continuemos, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hermano. ¿Y cuál fue, hermano, esa pregunta que estos discípulos, después de escuchar de que ellos iban a ser bautizados, llenados, embestidos del poder de lo alto? Cualquiera diría, bueno, si estos discípulos comprendieran, ¿por qué le vuelven a preguntar al Señor? No, hermanos. Esta pregunta de los discípulos del Señor, ¿qué dice? ¿Vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? O sea, el Señor se estaba a punto de ir. Él es el Rey, Él es el Señor. ¿Y qué va a suceder ahora? Y bueno, nosotros nos quedamos acá. ¿Qué va a pasar con eso? Gracias a Dios, hermanos, que el Señor, hermano, no tuvo torpeza, no estuvo, hermano, molesto con esos discípulos ni con los apóstoles, sino que Él, hermano, estaba dispuesto a enseñarle a estos hermanos todavía, aunque todavía si no llegaban a comprender que este reino era espiritual. ¿Cómo les respondió? Nos toca a vosotros saber qué dicen los tiempos. ¿Sabe qué, queridos hermanos? Dios tiene un calendario eterno. El Señor no nos revela el futuro, pero sabemos que Él tiene planes, ¿no?, para todos. Y por eso, hermanos, vemos acá que los apóstoles que habían sido escogidos y maestros, por supuesto, que estaban acá porque eran algunos hermanos que iban a enseñar. Entendamos, hermanos, que tenían una pregunta. Y por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, usted sabe que el pueblo de Israel siempre hacía una confesión oficial, ¿no?, como hizo el Señor cuando delante de Pedro le preguntó, ¿y ustedes quién piensa que yo soy? No era porque el Señor, hermano, quería dudar de ellos, pero quería oír la respuesta de estos discípulos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo ahí en Mateo 16, ¿ustedes quién piensa que yo soy? Y el apóstol Pedro respondió, tú eres el Cristo, ¿no? Hablando de nada menos el Rey, aquel, digamos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y hermanos, sabemos que el Señor quiere oír de nosotros qué pensamos. Tal vez en esos momentos para estos discípulos, hermanos, la cruz era un misterio, pero poco a poco, hermanos, iba a ir siendo revelado todas estas cosas que ellos todavía no estaban comprendiendo. Por eso el Señor estuvo, ¿cuánto? 40 días. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y apareciéndole durante 40 días. ¿Para qué, hermanos? Porque ya que les abrió el entendimiento, querían que entendiera Salmo 53. Usted sabe, hermano, que este pasaje no muchos podían comprender que el Mesías iba a sufrir, pero sin embargo, hermano, gracias a Dios que más adelante luego Él iba a tener que ir a la gloria. Por eso Lucas capítulo 24, versículo 26, y por favor, hermano, vamos acá. Aquí vemos todo lo que el Señor empieza a mostrar a los discípulos, hermanos, ya que les había abierto el entendimiento. Primero el versículo 26 y después el 46. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Con quién está hablando? Con aquellos que iban, hermano, en camino, estos dos discípulos que venían ya sin esperanza, pero ya el Señor había resucitado y era Él. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase, que dice, de los muertos. Por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, gracias a Dios, hermano, que todas esas dudas fueron aclaradas mientras el Señor tomó esos 40 días, de tal manera, hermanos, que el Maestro enseñaba a estos discípulos inteligentes, hermanos. Qué maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque querían estar bien preparados y tenían el deseo, hermano, de querer aprender y comprender el misterio. Gracias a Dios, hermano, por eso. Si no hubieran comprendido el misterio, hermano, sin duda nosotros no hubiéramos comprendido tampoco el Evangelio. En esos momentos, en el pasado había sido velado. ¿Y por qué? Porque tenían prejuicios, hermanos. Acordémonos, hermanos, que ellos fueron formados, algunos en sinagogas, otros en escuelas de religiosos, hermanos. Otros tenían la tendencia de tratar de levantar un rey y formar un complot y tratar de derrocar el imperio romano. Todos esos prejuicios y venir con una nueva enseñanza, con el nuevo evangelio, hermanos, siendo Cristo el Rey. Entonces, hermanos, sabía el Señor que les tenía que enseñar que el Mesías tenía que sufrir por el pecado antes de tomar su reino. Pero gracias a Dios que todas esas profecías se cumplieron, hermanos. Ahora, muchas de esas profecías, hermanos, es lo que el Señor después empezó a enseñar acerca de este reino. Y por eso Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano. Entonces, todo esto, hermano, empezaban a empezarse a manifestar, hermano, lo que se entendía acerca de Abraham, de los patriarcas, de aquel futuro, hermano, en la cual Israel, después las 12 tribus iban a formar. Ahí usted puede ver claramente, hermano, en Efesios capítulo 3, versículos 5 al 7, pero que más adelante, hermano, ahora ya no iba a haber términos territoriales, judíos, ya iban a ser un solo reino. Y vamos conmigo ahora a Efesios capítulo 3, versículo 5. Todo eso se iba revelando, hermano, acerca del reino de Dios. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, hermano, todo esto, hermano, era para establecer ese reino con Israel, por supuesto, porque sabemos que esta unidad se iba a ir con el tiempo realizando ya no solamente con Israel, sino también ahora, como vemos acá, la contestación del Señor. Nos toca saber qué dice a vosotros los tiempos o las sazones. ¿Se acuerda que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino? Ellos no se imaginaban que iba a estar Cornelio. Ellos no se imaginaban que iban a estar hombres como Timoteo, como Tito, que eran hijos de gentiles, hermanos. Ellos, ¿saben lo que se imaginaban? Ejércitos, se imaginaban armas, pero Dios todo tuvo que hacer una transformación en estos hombres para comprender, hermano, como dice acá, en la cual el Padre puso en su sola autoridad. Y por eso, hermano, aquí vemos que Él hace una reprensión, como lo había hecho en el pasado. Volvamos a Hechos capítulo 1, por favor, Hechos capítulo 1. Y ahí en el versículo 7, hermanos, vamos a observar algunas palabritas acá que el escritor lo dice para que nosotros podamos entender por qué el Señor tuvo que hablarle así. Dice, y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Un término similar, hermano, él expresa así en Marcos capítulo 13, por favor. Vamos al Evangelio según San Marcos. Él tiene que hacer una reprensión a los discípulos, no para hacerle un daño o lastimarlo, sino para irlo encaminando a comprender esto de lo que era el reino de Dios. El Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces vemos acá, hermano, que se reitera un hecho muy similar acerca de ¿qué? De los tiempos y las sazones, en la cual, hermano, obra Dios de diversas maneras, porque Él tiene un plan eterno, hermanos. No es el plan de este mundo, no es tu plan, es el plan eterno. Y por eso dice la palabra sazones. ¿Qué significa la palabra sazones? Ahí en esa palabra sazones se relaciona con siglos. Y siglos está hablando de 100 años. Un siglo corresponde a 100 años. Pero no dice un siglo, haga siglos. Entonces, hermano, el plan de Dios no es por días, no es por décadas. Aún, hermano, el tiempo que tiene esta tierra, aún lo que tiene este mundo, hermano, no se compara con la eternidad. Dios es eterno, hermanos. Por eso dice acá esta expresión, las sazones, o también la palabra sazones significa dispensaciones. ¿Y qué es la palabra dispensación? Son diferentes eras, diferentes tiempos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el tiempo, cuando Dios creó el mundo, hubo un tiempo, fue el tiempo de la conciencia. Hubo otro tiempo, hermanos, cuando después que el hombre falló y nuevamente pecó contra Dios, inmediatamente tuvo que hacer un arca, Noé, hubo otro tiempo. Y así empezamos a ver los tiempos, hermanos, que el Señor tiene, pero dice que Él no le quería a ellos revelar eso ahora, pero más adelante ellos iban a comprender esos tiempos. Y dice la palabra del Señor también que esta palabra sazones es signos, que quiere decir, hermano, que Dios va a ir manifestando todo eso, hermano, como una unidad entre el reino de nuestro Dios, hermanos. Mire conmigo a Romanos capítulo 11. Por eso dice ahí claramente que no toca a vosotros saber los tiempos, sino que al Padre. ¿Y quién es el Padre? El Padre es todo consejo. El Padre es toda la deidad, toda autoridad. Romanos capítulo 11, por favor. Qué lindo, hermano, poder ir aprendiendo estas cosas, porque a veces cuando uno se pone a meditar en todo esto y nosotros quisiéramos saber todo el plan de Dios de antemano,
a veces luchamos y por esa manera es que el Señor no puede revelar, hermanos, las cosas, pero gracias a Dios por el testimonio de nuestros hermanos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire que lo está escribiendo en signo de admiración. Cuán insondables son sus juicios e inescrutable. Esa palabra inescrutable es como que no puede haber una explicación en los caminos de Dios. Sin embargo, dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Sí? ¿Te das cuenta que estos apóstoles no dijeron, Señor, no nos podés dejar así, nos toca saber vosotros los tiempos? Dice, ¿quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Esta palabra cosas incluye tu persona y mi persona. Dice, porque de él. Usted sabe que Dios quiere primeramente revelar lo que Él hizo por nosotros. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Ahora lo que Él quiere, hermano, empezar a obrar en nosotros. Por eso dice, por Él. Y dice, y para Él. Ahora, todo lo que hacemos, pensamos, todo es para Él. Y por eso dice al final, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, ya con esta claridad que le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, entonces ellos, hermanos, están completamente seguros de la respuesta que el Señor Jesús le dio. Ahora le dice, ¿sabes qué? Versículo 7, ya el Señor le dice claramente que el Padre había puesto en su sola potestad, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Usted sabe que esta declaración, hermano, de que está mostrando es, si ustedes se quedan juntos, ahora va a venir, ¿no?, el Espíritu Santo sobre ustedes. Y bueno, ustedes saben, hermanos, que es interesante esto, pero en este versículo está la clave para empezar a explicar que el poder de la iglesia, hermano, viene del Espíritu Santo. Por eso, y no del hombre. Aquí, cuando hablamos del hombre, el ser humano fue creado inteligentemente, tiene talentos. Pero, hermano, en este versículo está la clave para que nosotros empecemos a comprender que el poder de la iglesia viene del Espíritu Santo y no del hombre. Por eso en Zacarías capítulo 4, versículo 6, hay gente que hasta lo canta, dice, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra a Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, yo doy gracias a Dios por aquellos que enseñan la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque hay maestros, porque hay ancianos, porque hay pastores, evangelistas. Pero si todo, hermano, lo hacemos en nuestra fuerza humana y no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, hermano, todo esto es vano. ¿Cuánto más los que estamos sirviendo al Señor? Por eso, hermano, el pueblo de Dios experimentó repetidas veces la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 miramos que dice que estaban todos, ¿qué?, juntos, unánimes. Vemos en Hechos capítulo 4, versículo 8, que los que después que salieron, hermano, de ser amenazados, oraron ¿por quién? Por esas personas que lo habían amenazado. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 31 dice que tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, versículo 17, hermano, vuelve otra vez, hermano, a ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, hermanos, es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. ¿Usted piensa, hermano, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Bueno, si no cree esto, hermanos, pues no puede hacer Dios la obra en nuestras vidas. El ministerio del Espíritu Santo, hermano, no es un lujo, es una necesidad absoluta. Vuelvo a repetir. El ministerio del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad absoluta.
Por eso dice acá la palabra, y me seréis, que dice testigo. ¿Qué es un testigo? Es una palabra clave, hermano, en el libro de Hechos, porque usted la va a escuchar varias veces la palabra testigo. Es alguien de lo que ha visto y ha oído. Si usted mire conmigo a Hechos 4:19 enseguida, vamos a ver, por favor, cuando estos hermanos son encarcelados por causa de que han hecho un bien a alguien que estaba enfermo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, hermanos, estos hermanos estaban llevando el Evangelio, hermanos, y por eso, para llevar el Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que comprender el Evangelio, porque estos hermanos estaban sometidos, hermanos, al Señor, y vemos acá que estaban siendo testigos, hermanos. Por eso la palabra testigo también tiene que ver con la palabra mártir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien, digamos, que lleva este testimonio, ¿no?, entregando sus vidas. ¿Qué pasó con nada menos Esteban? Fue el primer mártir, fue el primer testigo, ¿no?, de todo lo que él oyó, miró, y ahora, hermano, él está. Y hoy en día, hermano, escuchamos muchos, ¿no?, de personas que están llevando el Evangelio, ganando almas, y hacen un gran énfasis. Pero vemos algunos, hermanos, que vemos acá que sufrían por ese llamado al evangelismo, hermanos. Por eso Efesios 4:11, si usted conoce este pasaje muy conocido, en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Usted note el orden que va poniendo: primero apóstoles, y sabemos que ya no hay más apóstoles, solamente hubo 12 apóstoles. Más allá, después de los 12 apóstoles, había profetas todavía. Yo sé que hemos escuchado en algunas ocasiones que el último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. Pero es en el Antiguo Testamento, hermanos, es en otra dispensación. Pero en el tiempo de la gracia, hermanos queridos, ha habido profetas, hermanos, después. ¿Y quién eran los profetas? Son aquellos que, hermanos, lo que oían de los apóstoles, todas esas profecías, hermanos, y eventos futuros, ellos la mostraban a la iglesia, hasta que un día toda esta palabra de Dios que tenemos ahora en nuestras manos ya es revelada. O sea, ya no hay profetas ahora, pero al principio hubo profetas. Pero también ha habido, que dice acá la palabra, evangelista. ¿Y cuál era la tarea del evangelista? Bueno, el evangelista era el plantador de las iglesias, el que plantaba las congregaciones. Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista. Entonces, sin duda nosotros podemos ver claramente, hermanos, que estas personas entregaban sus vidas, y se esperaba, hermanos, que todo el pueblo de Dios sea testigo también, no solamente estos hermanos, pero todos que hablen del Salvador. ¿A quién? A los perdidos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser creyentes dando testimonio fiel del Salvador. Cuando hablamos de dar testimonio fiel, no es solamente llevar con labios, no es solamente cargar un folleto y entregar, no. Es, hermano, un testimonio fiel de que tú tienes una comunión con el Señor y eres un testigo verdadero que libra las almas, como dice Proverbios 14:25. Por eso Hechos 1:8 vuelve ahí a decir: pero recibiréis poder estos hermanos después que recibieron el poder. Cuando estaban llenos del Espíritu Santo, hermano, ahora van con poder. Y, hermano, el Evangelio se empieza a esparcir. Si se da cuenta, hermano, que el Espíritu Santo llenó a todos estos hermanos que esperaron, eran apóstoles, eran discípulos, eran ahí hermanas que estaban reunidos. No salieron antes, no fueron testigos antes, fueron, hermanos, después que vino el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde comenzó el Evangelio? En Jerusalén. Usted puede ver, hermano, desde Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 7, cubren todo Jerusalén. En Hechos capítulo 8 empiezan a cubrir Judea
y Samaria. ¿Se acuerda que los hermanos en Jerusalén que se habían convertido fueron esparcidos? ¿Y a dónde fueron? A Samaria, fueron a las orillas de Judea. Y después cuando entramos al capítulo 10, ahora llegan los gentiles hasta el capítulo 28, hermanos. Sin importar, hermanos, dónde nosotros vivamos, como creyentes debemos empezar a dar testimonio en nuestra casa. ¿Cómo está nuestro testimonio en la casa, hermanos? ¿Cómo está el testimonio ahí en la universidad donde estudio? ¿Cómo está tu testimonio en la escuela? Sin duda, si somos llenos del Espíritu Santo, esta tarea es, hermano, espiritual. El doctor Oswald Smith decía esto: la luz que brilla más lejos brillará más intensamente en casa. Ahí comienza, hermanos. Y usted dice, ¿hasta cuándo se debe llevar esto? Bueno, el Señor dice acá claramente en Hechos capítulo 1, habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió en la nube que le ocultó, ¿qué dice? De sus ojos. ¿Para qué todo esto sucedió? Porque el Señor, hermano, afirmó la seguridad de su retorno. Usted sabe que nosotros los hijos de Dios estamos esperando a Cristo. Los hijos de Dios estamos esperando a Cristo. Los que son salvos, regenerados, estamos esperando al Señor, hermanos. Y mientras llega el Señor, hermano, la ascensión de nuestro Señor desde el cielo es la parte más importante, hermanos, que ahora no falta mucho que se va a cumplir, el regreso de nuestro Señor. Y mire lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 5. Estamos finalizando, hermanos, dice las Escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, y una pregunta dice, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará. Y cuando Él venga, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero ¿cuándo las vas a poder sobrellevar? ¿Cuándo vas a poder llegar a asimilar esas cosas? Cuando venga, dice, el Espíritu de verdad. Él os guiará, que dice, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, un día el Salvador viene desde el cielo y Él es nuestro sumo sacerdote. Él traspasó los cielos. Ahora Él nos ha dado la gracia y necesitamos la vida de Él para su servicio. Por eso es muy importante comprender que Jesucristo, ¿qué está haciendo ahora mientras el Espíritu Santo está acá en la vida de los creyentes? Él es nuestro abogado. Por eso no solamente Él nos perdona cuando confesamos nuestros pecados según 1 de Juan 1:9, pero ¿qué más sucede? Nosotros como iglesia, Cristo es la cabeza. Nosotros no somos la cabeza, tampoco los diáconos son la cabeza, es Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces su pueblo, que es la iglesia aquí en la tierra, le glorifica, realizando sus propósitos. Entonces, si nosotros somos parte como creyentes, un día como iglesia vamos a ser levantados en el aire. Nos falta mucho. Y sin duda la palabra del Señor dice acá que estos discípulos, estos creyentes, ¿qué estaban mirando? Al Señor ascender en gloria. ¿Pero qué aparecieron? Dice, 2 ángeles. ¿Para qué se aparecieron? Se aparecieron gentilmente, pero sí algo que les reprocharon.
Y los ángeles, hermanos, desempeñan un papel muy importante en el ministerio, hermanos, de nuestro Dios. Muchos de ellos son mensajeros. Y usted ve ahí, hermano, volviendo a Hechos capítulo 1, ¿y qué les dijo? Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hablando de estos ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando, qué dijo? Al cielo. Entonces, estos mensajeros, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban, ¿qué? Haciéndole dar la esperanza que el Señor un día volvería, pero también no podían estar esperando al Señor ahí que regresara parado. No, hermanos. El Señor viene, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo, el día ni la hora, pero ¿qué vamos a hacer mientras Él llegue? ¿Ya usted tiene el poder del Espíritu Santo? Usted me dirá, pastor, usted me está diciendo si yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, acuérdese que los discípulos tenían el Espíritu Santo, pero hasta que no estuvieron juntos en armonía, el poder del Espíritu Santo, hermano, regresó ahí. Y reiteradas veces, ¿sabe cómo vino el poder del Espíritu Santo? Cuando estaban juntos. Yo no puedo pretender tener el poder del Espíritu Santo si yo estoy mal con mis hermanos. No puedo pretender tener el poder del Espíritu Santo si estoy peleando con mi esposa, con mis hijos, y no arreglo mis situaciones, hermanos. Es fácil, digamos, vivir una vida de hipocresía, pero el Espíritu Santo no puede concebir el pecado. Entonces, estas cosas que sucedieron repetidas veces. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿se puede repetir en nuestros días esto, sí o no? Se puede repetir. Ahora, ¿de quién depende esto? Dejar a Dios obrar en nuestras vidas. Humillarnos ante el Señor y arreglar nuestras diferencias, hermanos. De tal manera que, hermanos, la obra Dios lo va a hacer a través de nosotros y no nosotros, la obra de Dios. Porque, hermanos, un día no muy lejano, cuando el Señor venga, ¿sabe a dónde vamos? Vamos al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo sería como un colador. Usted sabe, aquellos que toman café, nadie le gusta tomar esa cosa negra. No sé cómo le llamarán en México, pero nosotros le llamamos borra. Tienen que poner un colador y se queda ahí, pero toma el líquido. El Señor, digamos, en el tribunal de Cristo va a examinar con qué motivo tú servías a Dios. ¿Por qué venías a la iglesia? ¿Por qué ibas a trabajar todos los días en el trabajo? ¿Por qué mantenías a tu familia? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué criabas a tus hijos así? ¿Por qué hablabas así a los hermanos? Ahí va a salir todas las intenciones del corazón. Por eso dice, no juzguemos nada antes de tiempo, hasta ese día. Porque ahí van a salir todas las intenciones del corazón, lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay cristianos que han hecho cosas malas en su cuerpo, pero sin duda no han podido tener el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo aún hasta en las pequeñas cosas cotidianas de la vida. Somos fáciles, digamos, de apagar el Espíritu Santo. Gracias a Dios por estos hermanos que tuvieron un oído sensible y pudieron unirse y esperar el poder del Espíritu Santo y empezar a dar ese testimonio.